Hola, bendiciones, buen día para todos. Mi nombre es Evelyn y hoy quería compartirles acerca de un pasaje de las Escrituras que estuvo ministrando mi vida. ¿Sí? Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, del verso 55 en adelante. Dice así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos aquí el final, ¿sí?, de lo que cuenta las Escrituras sobre la vida de Esteban, ¿sí? Esteban aparece en el libro de los Hechos a partir del capítulo 6, a raíz de que se eligen, ¿sí?, 7 diáconos, 7 personas para poder distribuir los alimentos para las viudas, ¿sí?, en la casa del Señor. Y bueno, uno de los elegidos es Esteban, ¿sí? Buscaban personas que, en el capítulo 6, habla que buscaban personas que fueran llenas del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio y que estuvieran llenas de sabiduría. Y vemos que Esteban fue uno de los elegidos porque dice las Escrituras, ¿sí?, en el capítulo 6, que Esteban fue una de esas personas que era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de gracia y de poder, por lo cual dice la palabra que hacía grandes milagros y señales entre el pueblo, ¿sí? Y como yo les decía, fue uno de estos elegidos, ¿sí? Y ante el gran desempeño que empezó a tener, ¿sí?, Esteban en lo que hacía, que era la distribución de los alimentos a las viudas, ¿sí?, surgió la oposición, ¿sí? Hubo oposición aún en medio de la congregación, ¿sí? Y a tal punto de que empezaron a hablar, ¿sí?, mentiras y engaños en contra de Esteban, ¿sí?, para verlo fracasar, ¿sí? Y dice que las personas discutían con él, pero en realidad no podían llegar a discutir realmente con él porque no estaban al alcance de la sabiduría que él había adquirido por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces decidieron acusarlo falsamente, ¿sí? Y debido a estas acusaciones, la palabra nos demuestra que lo arrestaron. Ante su arresto, ¿sí?, Esteban, yo un poco les estoy resumiendo la historia, ¿sí? Ante su arresto, Esteban expone su defensa, ¿sí? Y aún teniendo ese momento para defenderse a sí mismo, él no lo hizo, ¿sí?, sino que al contrario, se mantuvo firme en quién estaba creyendo y se mantuvo en fidelidad a Dios, ¿sí?, que es una de las cosas que a mí me estuvo ministrando en este tiempo, ¿sí? Inclusive desarrollando su defensa, ¿sí?, él habla sobre el pueblo de Israel, como aún siendo elegido por Dios, ¿sí?, lo, lo rechaza, ¿sí?, y aún siendo un pueblo que, teniendo todas las promesas, las señales y todo lo que Dios hizo, mostrándole su favor y su amor al pueblo, este pueblo lo rechazó e inclusive llegó a asesinarlo, ¿sí?, a Jesús, ¿sí? No lo reconoció como Señor, ¿sí? Esteban tal vez nunca imaginó, ¿sí?, lo que vendría, ¿sí? Imagínense que es una persona que él recién estaba llena del Espíritu Santo, tenía un montón de características y de virtudes, pero nos ponemos en el lugar de él y ¿quién se hubiese imaginado, no?, que por esto, por lo que estaba haciendo, porque estaba haciendo lo correcto, lo que tenía que hacer, termina de esta forma, ¿sí? Y esto un poco nos quiebra, ¿sí?, la lógica, ¿sí?, de pensar, bueno, yo voy a hacer la voluntad de Dios y en Dios me va a llevar, no sé, a las naciones, voy a ser una persona renombrada y tal vez no, o tal vez sí. Pero una de las cosas que yo remarqué, lo importante es hacer y cumplir el propósito, ¿sí? Y que para yo poder y para que podamos nosotros llegar a cumplir ese propósito, hay un trabajo previo y una búsqueda previa, ¿sí?, que es
buscar al Espíritu Santo, dejarnos, ¿sí?, transformar por Él, ¿sí?, como aprendemos en casa diariamente, ¿sí?, dejarnos transformar y que sea la persona de Cristo en nosotros. Porque yo creo que esto es muy importante remarcarlo. Esteban pudo soportar, ¿sí? Y Esteban se mantuvo fiel porque creo que él primero fue procesado en la intimidad, en lo que nadie conoce, ¿sí? Hemos aprendido y sabemos esto, que en las situaciones que atravesamos, ¿sí?, se evidencia lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Cuánto uno tiene de Cristo? ¿Y cuánto uno tiene de sí mismo? Y acá podemos ver a una persona que aún frente a su momento de defenderse, ¿sí?, no defendió su carne, no defendió su nombre, no defendió su reputación. Él pudo haberlo dicho, tenía toda la razón, pero aún así no lo hizo. Él se mantuvo firme en Jesucristo, ¿sí? Como yo les decía, tal vez nunca se imaginó que vendría toda esta situación luego, pero él estaba tan cargado de Cristo como también de las Escrituras, porque su defensa lo hace sustentado en las Escrituras. Él no era una persona ignorante, él conocía la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta y tomar para nosotros es: yo tengo que conocer y tengo que indagar en las Escrituras. Yo me tengo que parar y frente a lo que yo diga, aun cuando sean acusaciones, ¿sí?, tengo que conocer qué dicen las Escrituras, cómo me tengo que mover frente a ellas, ¿sí? Entonces aquí aprendemos que frente a acusaciones que nos hagan, nosotros no debemos pararnos en nuestra propia opinión o aún en nuestra propia razón. Nuestro defensor es Cristo. Nosotros debemos dejar que Él continúe, ¿sí?, esclareciendo todo a nuestro favor, ¿sí? Entonces, Él era una persona tan sabia que solamente cuando abría, ¿sí?, su boca, las palabras, ¿sí?, de vida, las palabras que estaban en las Escrituras salían de su boca, ¿sí? Entonces, podemos ver que Él sabía de las Escrituras y vemos que yo pensaba y digo, si Él sabía de las Escrituras, ¿sí?, podemos ver que en Números, ¿sí?, en el capítulo 15, del 30 al 36, dice que el pecado de la blasfemia merece una sentencia de muerte. Él sabía lo que venía en ese momento, cuando se presenta todo esto, luego de que ve que la cosa se pone peor, porque lo querían acusar, no encontraban cómo, entonces blasfeman en contra de él, dicen que él blasfemó, ¿sí? Entonces se genera toda esta situación. Él presenta su defensa, que en realidad no se defendió a sí mismo, ¿sí? Entonces, por el contrario, él no negó a Cristo, ¿sí? En sus últimos momentos de su vida terrenal dice que él, puesto los ojos, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Él vio lo que otros no vieron. Él tuvo el privilegio de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Vio como si fuera un adelanto de lo que iba a vivir en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy entendemos como hijos de Dios que la muerte en realidad es un paso, ¿sí? No es el final, es solamente un paso, ¿sí? Y vemos que Él tuvo el placer de ver a Jesucristo, ¿sí?, que estaba a la diestra de Dios, a la derecha del Padre. Colosenses capítulo 3, verso 2 y 3 dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si no habéis muerto, dice la palabra, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Yo te animo a que, a pesar de las situaciones que vos puedas enfrentar en el servicio, ¿sí?, cuando vos quieras activarte en cumplir con el propósito que Dios te dio, ¿sí?, dones, talentos, ponerlos al servicio para extender el reino de los cielos, situaciones nos vamos a encontrar. Ahora, nosotros debemos estar preparados para tener el corazón y para mostrar nuestra fidelidad al Señor, ¿sí? Él fue una persona fiel, una persona que aún frente al momento de defenderse a sí mismo no lo hizo, descansó en el Señor, ¿sí? Así que yo te animo a esto, a que vos pongas tu corazón, tu mira y todo tu ser en Él, ¿sí? Y que sea lo que sea
que tengas que hacer para que eso pase, lo hagas. Tiempo de búsqueda, tiempo apartado de Dios, ¿sí? Un tiempo de oración, apartarte, pero que vos puedas, ¿sí? Llegar a tenerlo, ¿sí? Porque eso es necesario. Es necesario nuestra fidelidad en estos tiempos y más en los que vienen. Así que te bendigo, te animo, ¿sí? Y te mando un beso grande. Muchas bendiciones.